La primera lectura que escucharemos del libro de Deuteronomio viene a decirnos que Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Puede hacerlo a cada uno en el interior de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra conciencia. Pero normalmente suele utilizar a personas que nos transmiten su palabra, personas que hacen de mediadores entre Él y nosotros. Son los profetas en el Antiguo Testamento, o los sucesores de los apóstoles, sus ministros en el Nuevo. Las lecturas nos han recordado que Dios pone su palabra en boca de ellos, pero estos tienen que saber que no hablan en nombre propio, sino en nombre de Dios, y eso es una responsabilidad muy grande. Por eso nos pone en guardia ante los que no son fieles a esta misión. El profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no he mandado, es reo de muerte. Hemos escuchado en la lectura del Antiguo Testamento. Toda persona religiosa, todo hombre de fe, todo creyente y todo cristiano, es siempre alguien que tiene que estar en disposición de la escucha, siempre abierto a lo que Dios le puede decir. ¿Cuántas ocasiones nos paramos ante el Señor esperando escuchar su palabra? Entramos en su templo o en el silencio de nuestra habitación, callamos para escuchar y pedimos al Espíritu poder oír su voz, y notamos cómo la serenidad toca nuestra alma y salimos reconfortados, o parece que encontramos salida a lo que nos parecía que no la tenía. Esta experiencia de Dios la podemos haber sentido y seguro que la hemos compartido con más personas. Pero no siempre es así, no siempre es todo tan idílico, no todo es color de rosa, ni tan fácil o tan sencillo. A veces se hacen demasiados prolongados los silencios de Dios, demasiados prolongados. Nos gustaría escucharlo más veces, y el Señor nos pide constancia y perseverancia. Otras veces, y esto es más peligroso, es muy fácil manipular nuestra oración y escuchar no lo que Dios nos dice, sino lo que nosotros queremos oír. Y cuando la palabra nos resulta demasiado exigente, podemos caer en la tentación de descafeinarla, hacer que sea un poco más llevadera, sobre todo cuando esa palabra va directamente contra lo que son mis pecados más inconfesables, aquello que solo Dios y yo sabemos. Entonces, nos hacemos los sordos, buscamos excusas, hacemos como si no oyéramos, o nos volvemos sordos de repente. Manipulamos la palabra de Dios en favor de lo que son únicamente nuestros intereses. El Evangelio nos ha dicho que los contemporáneos de Jesús estaban admirados porque hablaba con autoridad, porque sabía lo que decía. Como dijimos al principio, Dios nos pide que escuchemos a los profetas, pero tenemos que saber diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. ¿Por qué los contemporáneos de Jesús se admiraban de lo que decía? Porque veían en Él a un hombre Dios sencillo, que se acercaba a la gente, que no hacía diferencia entre los que percibían su palabra, que estaba abierto a todas las personas, a los samaritanos, a los leprosos, a los que eran mal vistos en la sociedad entonces, que hablaba con autoridad, pero con la autoridad de la coherencia. ¿Cómo hablar del amor sin amar? ¿Cómo hablar de respeto sin respetar? ¿Cómo hablar de la fraternidad cuando uno se considera superior a los otros? Por eso, cuando oímos a los profetas de hoy, si no es religioso, preguntemos, ¿vive según lo que dice? ¿Es coherente? ¿O busca su propio provecho y el de los suyos? Y si es religioso, preguntemos, ¿dice lo que Jesús diría o dice lo que le interesa?
Ojalá la palabra de Dios de este domingo nos haga ser más oyentes o escuchantes de lo que Él quiere decirnos directamente al corazón o a través de las personas encargadas de hacerlo. Le pedimos al Señor que nos dé fuerzas para saber sentirlo en las cosas diarias que hacemos, en nuestro trabajo, en las personas que queremos o con las que nos encontramos. Se lo pedimos los unos para los otros y lo hacemos al tiempo que recordamos a los que sufren, a los que están solos o enfermos, a los que no tienen a nadie que les quiera o a los que les falta el cariño imprescindible para poder vivir.